Tiene que explicar al pueblo boliviano qué hacía tanto en Panamá y qué hacía tanto en el Uruguay. Viajes seguidos, qué estaría llevando allá, todo eso tiene que responder. Paraísos fiscales. Relacione eso con los movimientos de cuenta. Está clarísimo, inclusive dinero que desembolsaba a la cuenta de su secretario. Se los debe investigar. Inmediatamente utilizan sus 2/3 para tratar de tapar estas investigaciones que el pueblo boliviano necesita saber. Está claro que se tiene que investigar uso indebido de influencia, incumplimiento de deberes, enriquecimiento ilícito, delitos tributarios. 176.000 bolivianos y unos $14.000. Arce Catacora recibía depósitos del personal dependiente del Ministerio de Economía por valor de 310.647 bolivianos. Denunciaban que eran obligados a pagar de parte de su sueldo para la campaña del MAS. Esta es la evidencia de que esa denuncia, que por seguridad de funcionarios se mantenía anónima, es veraz. Es inmediato que si llega la nota y lo tendrían que destituir. La Asamblea Legislativa objetó la designación de la autoridad y concluyó que se debe cesar inmediatamente en sus funciones, por lo que la resolución será remitida a conocimiento de la presidencia del... El viceministro de Transparencia denunciará al candidato del MAS, Luis Arce Catacora, y su familia por supuestos movimientos de cuentas sospechosas. Desde el MAS dicen que la denuncia es forzada y sin argumentos. No hay relación en lo que ganaba su esposa al año como funcionaria pública del Banco Unión con el movimiento de cuentas que hacía. Tampoco hay una relación de lo que ganaba el señor Luis Arce como ministro de Economía con el movimiento de cuentas que hacía. Nosotros en el transcurso de estos días vamos a presentar las respectivas denuncias. Así, Guido Melgar anuncia que el gobierno presentará una denuncia penal contra el candidato presidencial del MAS por presunto enriquecimiento ilícito. El viceministro de Transparencia señala que también se indagarán los presuntos viajes de Luis Arce Catacora y su esposa a países donde hay paraísos fiscales. Tiene que explicar al pueblo boliviano qué hacía tanto en Panamá y qué hacía tanto en el Uruguay. Viajes seguidos, qué estaría llevando allá, todo eso tiene que responder. Paraísos fiscales. Relacione eso con los movimientos de cuenta. El diputado del MAS, Víctor Borda, considera que la acusación carece de fundamento y se trata de una acción desesperada del gobierno por restarle votación al binomio azul con este tipo de denuncias. A forciori quieren meterla a un proceso penal, ¿no? Entonces, si definitivamente algún momento la verdad histórica de los hechos tiene que salir a la luz pública y responsabilidad de aquellos que están acusando sin fundamento, sin elementos de prueba. Ya desesperación por seguramente las encuestas del 18 de octubre. Ha habido una comisión de investigación de los papeles de Panamá y hemos identificado, Samuel Doria Medina está sometido a los papeles de Panamá. No, jamás nosotros hemos encontrado algún elemento, algún indicio de Luis Arce. Esta nueva polémica entre el MAS y el gobierno se desata después de la aprobación de una minuta de comunicación de la Asamblea en la que recomiendan a la presidenta Yanine Áñez destituir al procurador por presuntamente incumplir requisitos para ejercer el cargo. El ministro de la Presidencia afirma que harán el seguimiento a la investigación que piden se realice a Luis Arce por al menos 5 delitos. Esto por supuestos desembolsos de funcionarios de entidades públicas a cuentas privadas del candidato del MAS. Está clarísimo, inclusive dinero que desembolsaba a la cuenta de su secretario. Se los debe investigar. Inmediatamente utilizan sus 2/3 para tratar de tapar estas investigaciones que el pueblo boliviano necesita saber. Está claro que se tiene que investigar uso indebido de influencia, incumplimiento de deberes, enriquecimiento ilícito, delitos tributarios y legitimación de ganancia ilícita. Nosotros como Ministerio de la Presidencia nos vamos a personar para conocer este proceso, para que haya celeridad en la investigación. Permítanos una pausa. La Unidad de Investigación Financiera detectó movimientos económicos inusuales en cuentas del exministro y candidato del MAS, Luis Arce. El MAS advierte de una guerra sucia. La Procuraduría del Estado reveló este miércoles un informe elaborado por la Unidad de Investigaciones Financieras que apunta al exministro y candidato presidencial por el Movimiento al Socialismo, Luis Arce, y a su esposa. Existen indicios de que el señor Luis Alberto Arce Catacora
y su esposa Lourdes Brígida Durán Romero de Catacora estarían ajustando su accionar a la conducta delictiva de legitimación de ganancias ilícitas y a delitos precedentes previstos en el artículo 185 bis del Código Penal. El reporte da cuenta de dudosas operaciones financieras ejecutadas entre 2012 y 2019. Para la UIF hay serios indicios de delitos contra los intereses del Estado, puesto que las transacciones no eran acordes con el perfil económico de la ex autoridad y su pareja. Por ejemplo, según el informe, se hallaron depósitos de parte de Shell Bolivia, de YPFB Transportes, la Judicatura y otras entidades por más de 276.000 bolivianos y unos $14.000. Arce Catacora recibía depósitos del personal dependiente del Ministerio de Economía por valor de 310.647 bolivianos. Denunciaban que eran obligados a pagar de parte de su sueldo para la campaña del MAS. Esta es la evidencia de que esa denuncia, que por seguridad de funcionarios se mantenía anónima, es veraz. Es más, se sospecha de evasión de impuestos por consultorías y actividades ganaderas no declaradas. También se da cuenta de la entrega de dinero de un ejecutivo de impuestos y de su secretaria personal, quien depositó 700.000 bolivianos. En suma, la UIF asegura que en 5 años el exministro de Economía percibió más de 1.132.000 bolivianos que no puede justificar, al igual que su esposa, a quien se le señala por los movimientos de 1.700.000 bolivianos y $50.000. Legitimación de ganancias ilícitas, falsedad en declaración, falsedad ideológica de algunos documentos, falsedad material de otros, evasión impositiva y enriquecimiento ilícito, así como beneficios en razón de cargo, que es lo que dice el informe de la UIF. Además del incumplimiento de deberes por ausencia de control eficaz y eficiente. El país intentó contactarse con Arce, que está en campaña en Cobija, pero sin éxito. La vocera del Frente, Marianela Paco, calificó la denuncia como parte de una guerra sucia en contra del partido y el candidato. Parte de la guerra sucia a la que nos han sometido, ¿no? Hace bastante tiempo. Pero de todas formas, ese tema hay que ver. Tiene la seriedad que corresponde. La Procuraduría urgió a la Fiscalía a investigar el caso para identificar a los responsables. En la Asamblea Legislativa, el Movimiento al Socialismo critica la denuncia del procurador. Los oficialistas piden una investigación más profunda. Si revisamos todas las denuncias que han hecho hasta ahora, incluido tema estupro, incluido terrorismo y otros aspectos, han quedado al saco roto por falta de pruebas, por falta de evidencias y además, en otras palabras, por no cumplir procedimientos. Lamentablemente este gobierno necesita un asesoramiento en derecho. Es una vergüenza, lamentablemente. Seguramente esta clase de cosas van a generar un falso debate, como siempre han hecho, para después terminar excusándose o pidiendo disculpas. Enriquecimiento ilícito con recursos públicos del Estado. Por lo tanto, esto tiene que investigarse y tiene que asumirse lo más antes posible todas las investigaciones para identificar esta denuncia seria que se hace en contra del ex ministro de Economía, su esposa, y también tenemos información de algunos otros movimientos sospechosos. El Senado de Bacopa observó irregularidades en la designación del nuevo Procurador General del Estado. Piden su destitución. La Asamblea Legislativa observó la designación del Procurador General del Estado, Alberto Javier Morales, por incumplir los requisitos establecidos en la norma al presuntamente patrocinar acciones en contra del Estado. El cual no cumple el numeral 10 del artículo 12 de la Ley del Procurador General del Estado y el parágrafo 3 del artículo 230 de la Constitución. Este claramente menciona que no puede ser procurador aquella persona que haya hecho un proceso al Estado, y este sí lo ha realizado, y es por eso que él no puede ser procurador. Según Evacopa, durante los últimos 5 años anteriores a su nombramiento, Morales realizó acciones en contra del Estado, por lo que piden al Ejecutivo la destitución de manera inmediata.
Mañana a primera hora vamos a hacer llegar la nota como corresponde para que el Ejecutivo proceda a la destitución de esta persona y en todo caso que no lo hiciera estaría violando la Constitución, ¿no? Pero es inmediato que si llega la nota y lo tendrían que destituir. La Asamblea Legislativa objetó la designación de la autoridad y concluyó que se debe cesar inmediatamente en sus funciones, por lo que la resolución será remitida a conocimiento de la Presidencia de